figura 0.9 litros, o sea, 900 mililitros. Se le agregan 100 mililitros de ácido clorhídrico, 1 molar. La pregunta es cuál es el pH de la solución final. Y la otra pregunta es cuál es el pH de la solución final. Bueno, está muy fácil, ¿no? Esta es la reacción de disociación del ácido clorhídrico. Bueno, se disocia, es un ácido fuerte, se disocia protón y al ion cloro. Entonces, el problema es muy sencillo porque tienen un volumen inicial, un volumen final, y tienen la concentración final. Pues tienen 3 elementos de 4, entonces tienen, no es al revés, volumen final. Volumen inicial sería 100 mililitros. Molaridad inicial sería 1 molar. Volumen final es ¿qué? 1 litro. Un litro, porque es la suma, 0.9 más 100 mililitros, 0.9 litros más 100 mililitros es 1 litro. Entonces, la incógnita es cuál es la molaridad final. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí, ¿quién no entiende esta parte? ¿Quién no entiende esta parte? Yo me quedé más confundido con lo de molar. O sea, de cómo se conseguía el molar. O sea, como en este caso el problema está ahí puesto, ¿verdad? Pero como que me quedé con esa duda y por eso también, no. Como que quería comprender eso más. Es como que no me confundí en esa parte. Pero creo que es más atrás, pero... Aquí está la molaridad. Ok, la molaridad es igual a número de moles que tienes de X sustancia en un litro. Entonces, aquí en este caso es 55.55 moles de agua en un litro. Y el número de moles es la cantidad en gramos que tienes dividido entre el peso molecular. Entonces, un litro de agua son 1000 gramos. Y entonces el número de moles son 55.55 moles. ¿Sí estamos de acuerdo en ello? Sí, estoy viendo. ¿Y me podrías recordar qué era el peso molecular? El peso molecular del agua es 18. Ajá. Y de otras sustancias es variable, dependiendo, pues, la sustancia. Correcto. Si tú tienes Ok. ácido clorhídrico, ¿cuál es el peso del ácido clorhídrico? Y así. Ajá. Ok. Pero necesitas saber cuántos gramos tienes, ¿no? En el volumen. Pero al final no importa, porque si tienes molaridad, puedes calcular los gramos que tienes. Ok, está bien. Pues, aquí la diferencia es, por ejemplo, un litro. Puedes tener cualquier volumen y conociendo la molaridad, pues conoces la cantidad. O sea, solo Y haces vemos, la por inversa. ejemplo, el ácido clorhídrico, peso molecular, ¿cuál es? 36. Sí. 30%, peso, y su densidad es de 1.15 gramos por mililitro. Esta parte usted dice que por cada mililitro, es una mezcla, es una solución, por cada mililitro tú tienes 1.15 gramos.
Y de esos 1.15 gramos, como siempre está en peso a peso, el 30% corresponde a el ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, de este 1.15, pues le sacas el 30% y el 30% corresponde a cuánto? 0.345, ¿qué? Gramos. Si hay una parte en donde no lo entiendan, avisen, lo repetimos, ¿no? Entonces aquí ya tengo 0.345 gramos en 1 mililitro. Esto es de ácido clorhídrico. Ok, entonces es 1 mililitro, 0.345 gramos, su peso molecular, ya lo vimos acá arriba, 36. Entonces el número de moles, pues bueno, es la cantidad en gramos, 0.345, dividido entre el peso molecular, que es 36, y nos da 9.58 por 10 a la menos 3, ¿qué? Moles. Moles. Moles, ese número de moles. Recuerden cuando vimos lo de medición, esta es una medición, ¿no? Su número está acompañado de la unidad. Y la molaridad, que se representa por la letra M, sería 9.58 por 10 a la menos 3 moles, dividido entre el volumen. Aquí se me pasó la M, es litros, ¿ok? 0.001 litros, porque ese es 1 mililitro. Y ahora sí, nos da 9.58 molar, o bien son moles en 1 litro. ¿Perdón? Es lo mismo. Moles por litro y molar es lo mismo, ¿ok? Moles sobre litro y molar es lo mismo. Es una unidad compuesta. Moles y litros. Y esa es la molaridad del ácido clorhídrico concentrado. Y acá abajo hicimos, pues bueno, un ejercicio de cuando agregas un volumen determinado de ácido clorhídrico concentrado para preparar en este caso 500 mililitros de una solución 0.5 molar, utilizamos esta fórmula. Volumen inicial, molaridad inicial es igual a volumen final, molaridad final. Entonces la molaridad final de 0.5, el volumen final 500 mililitros, el volumen inicial no lo sabemos. Si no lo sabemos, ¿cuánto tienes que agregar? Es lo que te está preguntando. Y la molaridad inicial es de, lo calculamos aquí arriba, de 9.58. Solamente despejas, pasas 9.58 al lado derecho de la ecuación y tienes tu volumen. El volumen que tienes que agregar del ácido clorhídrico concentrado, 26.93 mililitros. Y profesor, ¿Sí? tengo la duda. Como los moles son número, el molar es número de moles entre litro. Entonces las cantidades no deberían de estar en litros, porque si no podría haber confusión a la hora de... Pues No en realidad porque... no necesariamente porque se eliminan, bueno, en el caso de los de la tarea tienes volumen arriba, volumen abajo, se eliminan. Y en el caso de lo de, en este, se elimina molar con molar y te queda mililitros directamente. Sí, sí, no necesariamente. Entonces, las unidades se eliminan. Esa es una muy buena pregunta, por el término molar, pero el término molar, la unidad molar es una unidad compuesta, entonces va implícita, va dentro del término. Y mientras no mezcles
eso es correcto. De cualquier manera, ok, supongamos que tú dices, no, lo que dice el doctor no está bien. Tú puedes ponerle aquí, o sea, está bien que lo pienses así. Entonces, le pones esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí te saldría 0.0, ¿qué? Sería 2.6, ¿no? Porque es un 0, no. Deja cero. Esto. Me saldría 0.2609. 0.9, Ajá. ¿así? Sí, así. ¿Están de O sea, acuerdo? ¿El resto está de acuerdo? Me comí un 0. no, sí está bien. Bueno, sí me salió ahora sí. Pues a mí no me parece con cero, profe, me da 0.02661. Sí, tienes razón, eso sí. 0.026, 0.96. Ok, eso es correcto. Me comí un 0. Ahí. Bien. Ok. Y esto es igual a En mililitros. 26.096 mililitros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, ese 0 me lo había comido. Pero pues es lo mismo, ¿no? En volumen. Sí, sí es el mismo volumen, al final de cuentas. ¿De acuerdo? Sí, 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 ya. Sí. Se entiende. Muy buena pregunta. Por unidades. El chiste solo es que no, por si tenemos los dos volúmenes que no sean distintos, tienen que estar en las mismas unidades. O sea, Correcto. mililitro o litro, ok. Ajá. Ok. Sí. Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, esto ya lo entendimos, ¿verdad? Lo que está marcado en rojo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden despejar sin ningún problema cualquier parámetro en la ecuación. Y entonces aquí es bien fácil porque el volumen final, es que aquí, bueno, vamos a cambiarle. Ok, entonces el volumen final es igual a ¿qué? O sea, 900 mililitros más 100 mililitros, ¿no? ¿Cuánto te da? Mililitros, y esto es igual a 1 litro. Entonces puedes utilizar lo que gustes, no hay problema. Pues ya definimos el volumen final. Entonces, agua pura, 900 mililitros o 0.9 litros, que se le agregan 100 mililitros. Volumen final, 1 litro. Y entonces el resto, pues nada más es cuestión de
despejar, ¿no? Pues sus despejes son de secundaria. Bien, no importa. Entonces es 0.1 litros. Bueno, vamos a ponerlo. 100 mililitros es igual a 0.1 ¿qué? Litros, ¿no? Y entonces 0.1 litros multiplicado por 1 molar dividido entre 1 litro, que es el volumen final, nos da punto ¿qué? 0.1 molar. ¿De cuánto? Aquí le puse de protones, pero en realidad es de HCl. Pero como el ácido clorhídrico se disocia completamente a protones, ¿de acuerdo? Esto sería igual a ¿cuánto? Punto molar ¿de qué? De protones. De protones. Y entonces, pues ya está. Yo solamente voy a aplicar logaritmo negativo. Recuerden, el pH es el logaritmo negativo de la concentración ¿de qué? De protones, concentración molar de protones. Entonces, en el momento que yo tenga la concentración molar de protones, yo voy a ser capaz ¿de qué? De calcular el qué? El pH. Ningún problema. Entonces tengo la concentración molar de protones, que es 0.1 molar. Y el logaritmo negativo de 0.1, ¿cuánto es? 1. 1. Por lo tanto, y aquí están los simbolitos de estos, de puntito de, mando un triángulo. Por lo tanto, el pH es igual ¿a qué? ¿A qué? A 1. A 1, correcto. Aplican logaritmo negativo en su calculadora. 0.1 les va a dar 1. El pH es de 1. Y el pOH, 13. 13. No necesitan meterlo a la calculadora, pero si quieren hacerlo, está bien. Preguntas. Yo hice ese ejercicio, pero lo hice de otra forma y me salieron los mismos resultados, pero no usé la fórmula que usted usó. ¿Te salió el mismo resultado? Sí, pero lo hice a través de las fórmulas de la molaridad y de los moles. Ya, pues está bien también. Calculaste el número de moles que tienes en 100 mililitros, ¿no? Ajá, exactamente. Y luego sumé los dos volúmenes de los dos líquidos y eso lo puse en la fórmula de la molaridad y ya me salió el Ok, punto vamos, 1. vamos a hacer ese problema. Vamos a resolverlo, como lo resolvió Efraín. Hay varias formas de pelear un gato, eso dicen los gringos. Es un dicho gringo. Es decir, hay varias formas de resolver un problema. Si tienes 100 mililitros, 1 molar. La molaridad es igual a ¿qué? Número de moles que tienes en litro.
Y el número de moles, pues no lo conoces, pero conoces la molaridad. Entonces, esto lo pasas a la derecha. Ando. Molaridad es ¿cuánto? 1, ¿no? Sí, Y está, y el número de moles, entonces, ¿cuánto es? es 0.1. Claro, aquí es en mililitros, es 0.1 litro, ¿no? Ok, aquí es de 0.1 moles. Bien, muy bien, 0.1 moles, correcto. Después, pues esto lo vas a diluir, lo vas a llevar a ¿cuánto? Pues a ver, es 0.9 litros más 0.1 litros es igual a 1 litro. Ya está. Entonces ahora tienes aplicamos de nuevo esa misma fórmula acá abajo. Entonces ahora tienes 0.1 moles. Entre 1 litro, ¿verdad? Es 1 litro. Y es igual a 0.1 mol, 0.1 ¿qué? Molar, ¿no? O moles por litro. Y ya está. Sí, ya nada más se despeja de la fórmula del pH, ¿no? Menos logaritmo de... Ujú. Entonces tienes ahí está, ¿no? Como el ácido clorhídrico se disocia completamente, 0.1 molar de ácido clorhídrico es igual a 0.1 molar de ¿qué? De protones. Entonces aplicas logaritmo negativo, 0.1 molar te da que es igual a 1 y por lo tanto el pH es igual a ¿qué? 1 y el pH es igual a 13 y ya quedó. ¿Preguntas? Sobre lo del 0.1, si es un redondeo, no afecta, por eso porque en ese programa me salió 0.1, pero con infinitos unos, o sea, el redondear no afecta que pueda ser un poquito diferente el resultado. Pues aquí no, el número es 0.1, no entiendo por qué te salió Sí, 0. quizás sí se mala operación, la verdad. Pero, o sea, sí, nomás tengo, vamos a decir en el caso extraño A ver, que salga ¿cuánto metiste en volumen? ¿1 litro? ¿Así? ¿1L? ¿Cuánto te dio un litro no, en volumen? metí 0.9 más 0.1 litro. No, ok, te da 1 litro, ¿no? 0.9 más 0.1, ¿cuánto te da? 1 litro. 1 litro, entonces 1 es 1, Ajá, no tienes fracciones. no. Eso lo metes acá abajo y tienes 0.1 moles que calculas acá arriba. Entonces 0.1 entre 1, ¿cuánto da? Ok, 0.1, ok. Ah, es 0.1. que lo que
Es que según lo que yo hice, creo que hice mal el despeje. Ah, porque lo que hice fue, por decir, usar la fórmula de molar inicial. Y le puse que es igual a la multiplicación del producto del volumen y el molar final entre el volumen inicial. Acá, ¿listo? Hace cuenta, sí, hace cuenta, en lugar de que sea con el molar final, lo hice con el molar inicial. Y por eso me salió diferente. O si utilizas el molar inicial, ¿no? 0.1 litros, que es lo que tienes, es 1 molar Ujú, dividido entre el ujú. volumen final, que sería 1 litro. De Sí, todos modos te da 0.1. sí, me da 0.1, sí. Por cualquier vía. Si aplicas logaritmo negativo, te va a dar pH de 1. O sea, no hay manera de que te dé punto 1, Mm, 1, 1, 1. ok, ok. ¿Sale? Pero, profe, creo Sí. que el Brian sí tiene una pregunta razonable porque en el segundo ejercicio me salían con muchos decimales, Ajá. o sea, muchos números, entonces no sé si se deben poner todos los decimales o se debe hacer una aproximación. Ok, vamos a ver. Si ya no hay dudas en el primero, podemos proceder con el segundo, porque ahí es ese, el ejercicio, el siguiente ejercicio, ese tiene truco. No todos pasan la primera vez. ¿Vieron la película Matrix? Sí, profesor. El salto de Neo, el primer salto de Neo en la simulación, un edificio. Sí, Sí. ¿Qué decían? ¿Creen que lo logre? Pasar, claro, dar el salto. Y no algunos lo decían, logró. sí. No, deberían de verlo, está muy bonito. Algunos decían, sí, lo va a pasar porque él es el elegido. Y alguien atrás escéptico dice, no, nadie puede la primera vez. Bueno, este es el caso, aplicado a la físico-química. ¿Qué es físico-química? Bien, entonces, el ejercicio dice, el agua pura, bueno, agua pura, 0.5 litros, que es lo mismo que 500, ¿qué? Mililitros. Se le agregan 75 mililitros de ácido, ¿qué? Sulfúrico, 0.5 molar. Entonces, bueno, tenemos volumen. Mm, sería volumen. Esto no es volumen, no es volumen final, ojo. Y tenemos 75 mililitros de ácido sulfúrico 0.5 molar. Entonces aquí, el volumen final. ¿El volumen final cuál es? El volumen final es igual a 500 mililitros más 75 mililitros, ¿no? Es el volumen final. ¿Igual a qué? 575, ¿qué? Mililitros. Esto volumen final. Es el volumen final. Ok, ¿qué más problemas tenemos? La disociación del ácido. Es muy importante. Esa es la ecuación de disociación del ácido sulfúrico. Se le dice la reacción, ¿ok? Es un ácido fuerte el ácido sulfúrico. Primera pregunta que se tienen que hacer, ¿es fuerte o es débil? Es fuerte. De los ácidos fuertes. Entonces tiene 2 hidrógenos y estos hidrógenos se disocian completamente, se van al medio
y nos dan 2 protones libres, ¿no? Y un sulfato, el anión. Bien, entonces, Ah, era lo que nos había dicho y la saqué mal también, ¿no? Que tenía 2 hidrógenos por cada uno. Sí, esa era en la parte en la que tenía duda, por la que no hice la tarea, por lo que dije, no, me siento muy diestro, fue justamente por eso. En esa era donde tenía problemas, cuando tiene más de, o sea, se disocian más de un hidrógeno, ¿no? ajá. Entonces, pues bueno, sí, normalmente nadie puede dar, pocos pueden dar el salto, lo logran la primera vez. Está bien, no pasa nada. Pero es así. Entonces, una vez que defines cuántos protones se liberan, pues ya está, porque pues es la multiplicación de la molaridad de el ácido, ¿no? En teoría, porque en el momento que entra en solución, ¡pum!, se disocia. Ya no tienes esto, lo que tienes es el anión y los protones en el medio. Casi instantáneamente se disocia el ácido sulfúrico. Entonces jamás, esta fórmula, esta sustancia, claro, sí lo tienes en el concentrado, pero en solución difícilmente lo vas a tener, eso no existe, ¿eh? Solución. Bueno, existe, pero es una cantidad bien pequeña, insignificante. Ok, la mayor parte está en esta forma. Entonces, una vez que haces eso, que defines número inicial, final, polaridad final, entonces haces el ajuste en la ecuación, despejas y calculas la molaridad ¿qué? Final. Volumen inicial. El volumen inicial es igual a ¿qué? 75 mililitros, ¿no? Es su volumen inicial. Y eso es todo. Ok, miren, aquí utilicé litros. Está bien. Entonces, 75 mililitros, vamos a ponerlo aquí. 0.075 litros. Esto es igual a ¿cuánto? 0.575 litros. Y es lo que usamos acá abajo, ¿no? 0.075 multiplicado por es 1 molar. Fíjense que aquí está mal. ¿Por qué? Porque 0.5, ¿no? Variedad. Y entonces, dividiendo el producto ¿esto nos da cuánto? No, estaba bien, es 1 molar. Estoy cayendo en mi propia trampa. Porque es 1 molar por esto, ¿no? Sí, la otra es la inicial, ¿no? Sí. Entonces tienen 1 molar de protones. Entonces 0.075 entre 0.575 nos da 0.13, 0.4, 3.4. Mientras me encantaba ponerle un montón de dígitos, ya no tanto. Pero ese es el resultado. Ahí tienen, esa es la concentración molar de protones. ¿Ok? Y como
El pH es el logaritmo negativo de la concentración molar de protones, o sea, de 0.1304, etc. Entonces, buscamos el logaritmo negativo y nos queda, ¿qué? 0.88, 4 y 6 también. Pero eso ya no lo vamos a poner porque no tiene sentido. Este sería el pH. ¿Hubo gente que lo tuvo bien? ¿Sí? A mí me salió .886. 886. Sí. Bueno, podría ser algún dígito. Pero lo saqué con logaritmo de 13 y sale .886, 6056, etcétera. Ok, por logaritmo, antilog de logaritmo negativo, ¿no? Sí, perdón, logaritmo negativo de De punto 13 nada más. punto No 13, anoté sí. las demás décimas. Si como no metiste el resto, te salió ese valor. Pero si hubieses metido, eso es lo importante de trabajar con una calculadora científica. ¿Qué hace la calculadora científica? O sea, aquí nos da, pues, o flojera de escribir los dígitos, o simplemente no hay espacio, porque son muchos, y no importa tanto, no nos interesa poner tantos, ¿no? Pero en la calculadora científica lo metes en la memoria, o la calculadora lo archiva automáticamente y tú después lo jalas con una operación. Entonces, haces esta operación de dividir 0.075 multiplicado por 1 y esto dividido entre .575 te da .130434782 y etcétera, etcétera. Entonces, pues no escribes eso, ¿no? Está muy largo. Entonces le das menos log del valor anterior y te da 0.8846. Entonces aquí hay más. Y ese es un número mucho más preciso. Recuerden la clase de precisión y exactitud. Entonces acá porque ya no metiste más dígitos, pero si lo hubieses metido todos, pues te habría dado este número. Pero recuerden, en pH no tiene sentido ponerle tantos dígitos, porque ese es logaritmo negativo. Bien, con 2 dígitos está bien, suficiente. Entonces el pH es de 0.88 y el pOH es de... No necesitan meterlo a la calculadora, pero bueno, si lo quieren sacar así, está bien. 13.12 pOH. ¿Preguntas? Lo podemos hacer como lo hizo Frein. Pues sí, también, ¿no? Definir Sí, también se puede. cuántos moles tienes de protones en 75 mililitros. Y después lo llevas al volumen final, lo aplicas y pum, te da 0.88. Eso lo hiciste, ¿no? Con este Frein. Igual. Ajá, dice sí. Sí, y te dio el mismo valor, ¿no? Sí, .88. Sí, no importa. Bueno, son matemáticas. Solo matemáticas. Hay varios caminos para Solo entenderlo. que ahí lo único que me confundía es lo que hizo atrás de el 2 que multiplica al .5 molar, porque estaba investigando sobre qué se hace y hay unas páginas que dicen que no es cierto, que no significa que se multiplique eso y que es por estequiometría o una cosa así. Entonces, por eso me causaba la duda si es correcto usar el 1 molar o .5 o es una otra cosa entre medio de las dos. Pues finalmente se multiplica. Pues si es la estequiometría, eso implica, ¿no? Sí, sí, solo que usaban otros conceptos, entonces no entendía. Por eso Sí, no sabía si estaba bien con este ejercicio o había algo más que hacer. sí, bueno, es una reacción química. Entonces, la disociación ácido base. El clásico ejemplo del ácido Lewis, los de Arrhenius. Y pues te va a dar 2 protones siempre. Claro, estrictamente no, pero se acerca. Una pequeñísima fracción que se va a mantener como H2SO4, pero es bien pequeña, es insignificante. Entonces, si hay una flechita que va hacia atrás,
pero es hiper chiquitita. Muy, muy chiquitita. Súper, súper chiquita. Y no tiene sentido ponerlo. Para términos prácticos, no. Pero si eres de los que les encantan los detalles, pues lo puedes poner y al final te va a dar un número muy parecido a este. ¿No? Entonces, bueno, puede tener sentido en ciertos casos y en otros, pues no tiene sentido. De todos modos, una vez que prepares la solución esta que no está amortiguada, la variación después es enorme porque cualquier cosa que le caiga, pues va a afectar el pH. Es una solución no amortiguada. Solamente es agua con ácido. O agua acidulada, que como también le llaman. Bien, ¿no hay más preguntas? Ok, entonces tenemos el problema de la base. Entonces, así como tenemos... Profesor, Sí. yo sí tengo una duda. Ajá. En el anterior, si por ejemplo quisiéramos sacar la molaridad del pOH, simplemente lo metemos a la calculadora como 10 a la menos lo que nos salió ahí 13.12 y nos da la molaridad, ¿o cómo Sí, sería? sí, es correcto, totalmente correcto. Pones el antilog Ujú. de menos 13.2 y te va a dar la molaridad del hidroxilo. Y pues una molaridad bastante baja. Sí, gracias. Sí, y lo mismo con el protón. Entonces le das el antilog de punto menos punto 88, creo 46, ¿no? Te vuelve a dar la molaridad de protones. Es punto 130436. Sí, muy buena pregunta, ¿eh? Sería esto. Entonces, si tú quieres saber la concentración de hidroxilos, parece que sí era una pregunta trivial, pero no lo es. Es una muy buena pregunta. Si tú quieres saber la concentración de hidroxilos a este pH, pues aplicas 10 a la menos ¿qué? 13.12. En la calculadora. ¿Sí saben cómo hacerlo en la calculadora? ¿O no? Pues, Sí, ¿Todos? ¿Todos? Es el momento. Sí. Bueno, a mí me salió 7.58577. sí, a mí también me salió eso. A mí Tienes también razón. 7.58. Mi dedo se fue un poquito más arriba. Le puse el 5. Digo, más abajo. 7.58, correcto. Entonces, para comprobar si es cierto, pues bien fácil. En la misma calculadora le pones menos logaritmo del anterior y te da 13.12. Y lo compruebas inmediatamente, ¿no? Solo matemáticas. Y ya quedó. Está bonito, ¿no? Todo está relacionado.
Bien, vamos a pasar a las siguientes y ya no hay más preguntas. Entonces tenemos una base fuerte. Se disocia en sodio. ¿Se disocia en qué? Hidroxilo. Entonces aquí lo que nos interesa son los hidroxilos. Recuerda, es una base fuerte. Pues bueno, aquí en la estequiometría, como comentaba Efraín, pues todo es a 1, ¿no? 1, 1, 1. Y pues aquí está muy fácil el problema porque nos marcan 10 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, ¿1 qué? 1 molar. Estos problemas están sencillos porque pues utilizamos el 1 mucho, bastante. Pero no todo es así. Estos números están muy fáciles. En algún momento vamos a tener otro tipo de números, pues, es lo mismo finalmente. Pero, bueno, son unos números, no sé si el término es correcto, menos manejables, porque en realidad se pueden manejar igual de fácil o difícil. Pero bueno, con uno hacer presiones con uno es mucho más fácil, supongo yo. Entonces, pues bueno, aquí la estequiometría, pues no nos complican en lo absoluto nuestro problema. Y utilizo la terminología que hemos venido manejando. Pues noten que ya estamos trabajando con bases fuertes. Pues bueno, exactamente lo mismo. Nos interesa la molaridad final. Y pues 10 mililitros es 0.01 litros, ¿no? 10 mililitros es 0.01 litros. Y volumen final, a lo mejor eso es lo que claro, formado por 0.75 litros de agua más 0.01 ¿qué? Litros de la solución, y esto es igual a 0.76 litros. Ahí está, 0.76 litros, volumen final. Ok, ahí sale ese número. Si hacen la operación, les da este número molar. Punto 0.1315 molar de hidróxido de qué? De hidroxilo. O hidróxido de sodio. ¿Y qué es lo que obtengo? ¿Están de acuerdo con la operación si les da eso? Sí. Vamos a checar, no voy a hacer un error de primer año. Sí, está bien. Ok, entonces aplicamos logaritmo negativo de este valor, 0.01315, y nos da 1.88, ¿no? Pero la pregunta ahí, ¿qué es? ¿Es pH o pOH? Sería el pOH. Sí. Ajá, sería el pOH. Porque es hidroxilo, ¿de acuerdo? Por lo tanto es, ¿de qué? pOH, por esa razón. Entonces el pOH tiene un valor de 1.88. ¿Ok? ¿Y el pH? ¿El pH de cuánto? El pH es de 12.2, entonces ponen 14 menos anterior es 12.8.
11.9. Bueno, aquí lo redondeé. Ahora sí aplicamos la regla que por ahí nos estaban comentando. 12.12. El pH. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Yo tengo una duda. Ujú. ¿Estas fórmulas se aplican aunque no se le añada a agua pura o se vuelve más complejo si es que no es H2O? Se aplica a cualquier solución, a cualquiera. Aquí tenemos nada más un componente, bueno, dos, el agua y el ácido sulfúrico o el hidróxido de sodio, pero vas a tener ya en la vida real múltiples componentes en una solución. Y entonces, esto del volumen final sí tiene mucho sentido. Tienes que calcular el volumen final, siempre. Entonces, ya cuando estén trabajando, generalmente, si vas a preparar 1 litro de lo que sea, tienes que agregar varios componentes. No te metes en estos líos de calcular cuáles son los volúmenes que tienes que agregar de cada uno, estrictamente, para que le agregues exactamente el volumen de agua. Entonces, lo que haces es simplemente, en lugar de poner 1 litro, pones 700 mililitros, 0.7 litros. Y a eso le vas agregando todos los componentes. Entonces, ¿cuánto aumenta en volumen? No lo sabes y no nos interesa. ¿De acuerdo? Una vez que has agregado todos los componentes y has disuelto, ajustas el pH. Bueno, te puedo subir el volumen como a 800 o 900. ¿De acuerdo? Ajustas el pH con ácido o con base. Y después lo que haces es lo que se conoce como aforar. Es un término muy común en laboratorio. Aforas. Entonces, aforar significa que vas a llevar supongamos que preparaste al final con tus mezclas 900 mililitros. Haces el pH, pero aforas ¿qué? 1000 mililitros a 1 litro. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar lo que conocemos como un matraz aforado, volumétrico. Claro, el matraz. Bueno, permítame, voy a conseguir un matraz. Voy a la cocina. Y ya voy a quitar estas figuras feas. Y hacerlo con algo recto. Entonces tienes tu matracito. Entonces pues, preparas los 900 mililitros y los 900 mililitros pues te va a llegar más o menos por aquí, ¿no? Cuando le agregues y ajustas el pH y aquí, sí. Y aquí
Y aquí afuera. Si ven la línea que está acá, en la parte superior, esta línea, ¿sí la ven? En el matraz. Sí, profe. Entonces, es la línea de aforo. Entonces, estos matraces volumétricos están calibrados. Entonces, la calibración se llevó a cabo por un especialista en un cuarto con temperatura, humedad, etcétera, controlado y con un líquido que es un estándar. Entonces, agrega el líquido, 1 litro exactamente, y donde llegue el líquido, pues ahí le ponen su rayita. Y es esta rayita. Entonces, esas personas ganan bien, ¿no? Bastante bien los que hacen este trabajo. Y ya sale el matraz al mercado. Entonces, cada uno de estos matraces fue trabajado por una persona, por varias personas. Uno el que hizo el matraz, otro el que le dio el esmerilado, otro el que le puso, pues ahí los numeritos, y otro el que le aforó. Y el que le pagan más es el del aforo, seguro. Porque es un trabajo muy, 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 muy crítico. Entonces, lo llevas a este volumen y ya tienes un litro de tu solución. Entonces, así es como se trabaja en química. Pues primero preparas 900 mililitros, le metes todo lo que tengas que meter, sustancias, ajustas el pH, mezclas y ajustas el pH y después aforas. Aforar. Bueno, también se utiliza para el término, para, no sé por qué razón, para decir que a alguien lo van a pasar por las armas. O sea, no los van a matar, pero sí les va a pasar algo, ¿no? Los van a aforar. Ese término también es muy común entre los laboratorios. Pues, la gente que trabaja en laboratorios, pues ya lo aforaron. Sí. Bueno, hay otros términos. Ustedes utilizan el payaso, ¿no? Ya se lo llevó el payaso. Eso en mi época no existía, pero sí empecé a escucharlo muy, muy al final, cuando estaba haciendo mi doctorado. Eso ya te llevó el payaso. Bueno, a ustedes no se los va a llevar porque les estoy diciendo cómo. Y si no hay preguntas aquí, vamos a proceder con el siguiente problema. ¿No hay preguntas? ¿Sí respondí tu pregunta? Perdón. Sí, algo así. Es que creo que ni siquiera yo tengo claro lo que quiero preguntar. Bueno. Ok, bueno, pero entendimos esto. ¿Sí? Sí. Y en teoría ya lo sabían. Sé que en algún momento se los habrán mencionado, pero bueno, lo volvemos a hacer sin problema. Bien, entonces ahora con el último de los problemas. Entonces tenemos agua pura, 0.45 litros. Eso está interesante. 5 mililitros de amoníaco disuelto. Vimos la tabla, ¿verdad? De cuánto amoníaco puedes pasar en solución. Bueno, aquí es 0.75 molar. Esta es una solución de amoníaco, esta concentración, y tiene 5 mililitros. Volumen final 0.45 litros. Haz mililitros sería 0.005 litros, ¿no? ¿Cuánto es? 0.55 litros. Es un volumen final.
Ahí está. Y aquí lo interesante es la molécula del amoníaco. Esta es la molécula del amoníaco. Y es una molécula muy parecida al agua, tetraédrica, solo que tiene un protón extra. Los ángulos también difieren un poco. Y pues es una base fuerte. Entonces, aquí lo importante es identificar el par de electrones libres, ¿no? O sea, aquí tienes un par de electrones libres que pueden establecer un puente de hidrógeno o bien pueden formar un enlace. Ya lo vimos. ¿Qué tipo? ¿De qué tipo? Tipo pi. No. Es covalente que simple o covalente que coordinado. Es un covalente coordinado, ¿no? Entonces tenemos protones que carecen de electrones. Entonces, estos protones en el medio, los del agua, desde luego, porque está en medio coso, pues irán y se pegarán aquí porque pues aquí hay electrones. Entonces va y se pegan el protón. Entonces esto se vuelve un enlace que covalente, ¿no? Entonces esos dos puntitos desaparecen, se vuelve un enlace covalente. Creo que está muy por ello. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, química. Y pues de ser NH3, en solución pasa ¿qué? NH ¿qué? 4, también conocido como el ion ¿qué? El ion amonio. Entonces el amoníaco pasa a formar el ion amonio. Y pues el protón lo toma del agua. El protón lo toma del agua. Y lo que queda en el medio son ¿qué? Son hidroxilos. Entonces el protón va y se conjuga con el amoníaco para formar el ion amonio, pasa de NH3 a NH4 con carga formal, o sea, con carga formal, y solamente quedan ¿qué? Hidroxilos en el medio. Entonces, si tiene 0.75 molar de amoníaco en agua, o sea, en el medio coso, como la estequiometría nos dice que es 1, 1, 1, recordando Efraín, pues entonces tienes de el ion amonio, ¿cuánto? 0.75 molar. De hidroxilo, ¿cuánto tienes? 0.75 molar. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que estaba... No, le pregunto, ¿sí? No, es que... Disculpe, es que ando distraído, lo siento. Cuidado. Ok. Entonces, estequiométricamente no hay problemas. Entonces, la estequiometría nos dice que tendremos 0.75 molar de
hidroxilo. Protones, pues sí hay. Pues vamos a ver cuántos. ¿Cuántos vamos a tener? Entonces, bueno, 0.46, el volumen final es de 0.455 litros. La molaridad final, pues no lo sabemos. Volumen inicial, 5 mililitros o 0.005 litros. Y 75 molar. También lo podemos hacer como lo hizo Efraín. Por los dos nos va a dar el mismo número sin ningún problema. Y aplicando esta relación, vamos a obtener ¿qué? El número de la concentración molar de hidroxilos, de OHs, es igual a ¿qué? 0.0082. Entonces, tomen su calculadora. Vamos a hacer la operación. Es el 8.2417 por 10 a la menos 3. Bueno, entonces es aquí, por aquí, 4, ¿no? ¿Todos tienen ese número? Bien, entonces son hidroxilos. Si yo aplico el logaritmo negativo de este valor a este valor, nos da ¿cuánto? 2.08, ¿no? 084. Entonces este es el logaritmo negativo de esta concentración molar. Y como estamos hablando de hidroxilos, ¿de qué estamos hablando entonces? El pH. pOH. Entonces tu pOH es de 2.084. 4. Si lo dejan con 2.08, está bien. Recuerden que el 4 en estos casos no tiene tanto sentido. Y el pH, si a 14 le restan el valor anterior, les da 11. ¿Qué? 92. Y ya tienen sus resultados. ¿Preguntas? Para saber qué vamos a obtener, o sea, cuando le añadimos agua, los productos, ¿qué nos recomienda? Es que a mí se me olvidó ya cómo se hace eso. ¿Cómo lo busco o qué leo para volver a acordarme? Para saber si es una base o un ácido, Ajá, y si es fuerte o débil y todo eso, ¿no? pues lo ideal es que chequemos en los libros, ¿no? Pero ya sé, los libros ya están pasando de moda, entonces pues buscas en Google, entonces le preguntas, ¿qué es NH3? Entonces, Bueno, pero me refiero a una fórmula, o sea, para poder no necesitar checar uno por uno y saberlo, o sea, ahí no te entiendo en qué parte. usted está diciendo preguntarle de antemano al buscador si es ácido o base, ¿no? Pero Ajá. yo quiero poder que me den cualquier compuesto y yo poder decirlo sin tener que buscar. No, de eso es práctica. Es práctica. Se da cuando ya estás trabajando. De eso es una recomendación que les voy a hacer. Todos los laboratorios son diferentes. Algunos trabajan cosas similares, pero en
en general son diferentes y tienen sus propias soluciones. Algunas soluciones se comparten. Entonces, yo les recomiendo que cuando entren a un laboratorio, antes de empezar a hacer preparaciones, etcétera, chequen los protocolos de preparación de soluciones y que lo chequen 1 hora antes, 2 horas antes, y chequen todos los componentes y traten de identificar qué es lo que tú estás diciendo, identificar cada uno de los componentes en términos de fórmula y propiedades físicas, químicas, incluso propiedades tóxicas, ¿no? Solubilidad, etcétera, todas las propiedades físicas y químicas. Y eso les va a dar una muy buena idea si es un ácido, una base, o bien si tienen que utilizar algún tipo de protección, guantes, careta, goggles, evitar la luz, por ejemplo, hay compuestos que son muy sensibles a la luz del sol. Los fluoróforos, es el caso. Y lo que no conozcas, pues al libro o a Google. Y de esta manera tendrás toda la información necesaria para poder trabajar con los compuestos. También puedes saber cómo manipular el compuesto. O sea, el compuesto no lo puedes manipular con cierto tipo de materiales, por ejemplo, plástico o bien con metal, o sea, porque puede ocurrir alguna reacción, ¿no? Se necesitan ciertas condiciones para prepararse. Y claro, el agua no va al ácido, o a la base, sino al revés, ¿no? El agua va al ácido a la base. Y lo ideal es ponerlo en frío también. De esta manera, pues bueno, el calor que se genera por la disolución, pues no te afecta significativamente. Son cosas que tienes que investigar, cómo se prepara la solución y qué cuidados, las soluciones y qué cuidados tienes que tener para los diferentes componentes. Entonces, esa es la única manera de dominar tu protocolo. Investigas todo sobre él. Porque es cierto que mucha gente llega y eso también puede funcionar, no lo niego. Que llegas, sigues el protocolo y si es exactamente lo que te dicen, va a salir. Tiene que salir. Pero si por ahí hay algún paso que por X o Y razón no se puso, porque era implícito y que tú lo tenías que entender, y no tienes esa información porque en la clase pues no estuviste presente, te fuiste de pinta o simplemente no pusiste atención, llegaste tarde, pues evidentemente cuando te enfrentes con eso, bueno, además tenemos que reconocer que hay cosas que se olvidan, ¿no? Pero bueno, cuando te enfrentas con eso, pues vas a cometer algún error. Y ese error, pues bueno, puede afectar todo tu proyecto. No sale, no sale, no sale y no sale. Como es algo que nunca viste, pues nunca te saldrá. Nunca sabrás cuál es el error. Entonces, encontrar errores ya trabajando a ese nivel es extremadamente difícil. Identificar cuál es el error en un procedimiento de alguien que está haciendo algo y se supone que es profesional y simplemente no le sale. No sabes qué parte está haciendo mal. Por ejemplo, la suma de los volúmenes, las molaridades, el mismo pH. Un número y te cambia todo. Le mueves un número, te cambia todo. Le mueves una unidad, te cambia todo. El problema es que no lo sabes, no sabes cuál es el problema. Y pues el resultado pues, puede ser comprometedor. Entonces, en el laboratorio no hay tanto problema, pues, simplemente no te va a salir, pero el problema que puede surgir es cuando estás trabajando en la industria. Y pues eso pues puede tener consecuencias mayores, ¿no? Que se pierda todo un lote, etcétera, etcétera. Eso pues es dinero.
Bien, ¿más preguntas? Sí, la práctica en esto es crucial. Tener práctica, enfrentarse a los problemas, cometer errores, pero errores chiquitos, no grandes. Eso ayuda. Identificar los errores. Todo es acumular experiencia en el trabajo, experiencia en el laboratorio, experiencia en todo, ¿no? Entonces es la clave, tienes que acumular experiencia. Y curiosamente, puedes entender todo a nivel de papel, lo